¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos hoy en una nueva edición de Tribuna con varios temas para hablar con ustedes. Estaremos hablando sobre la receta tradicional del queso paraguay. El queso paraguay definitivamente está de moda, a veces prohibitivo también para comer. A veces uno dice que barato ver el queso paraguay, pero no siempre. Ahora vamos a estar hablando de por qué también, cuál es la receta original, entre otras cosas. Gloria, vos sos adicta al queso paraguay también, ¿verdad? Sí, totalmente. Un saludo para la audiencia. Claro que sí. El queso paraguay para mí permea todo. O sea, depende de la calidad del queso. Podés utilizarlo, no es solamente para tu boriborí o lo que fuese, también podés hacer como un mixto tranquilamente. Y si es muy lindo tu queso paraguay, poner en una pizza arriba, fantástico. Aparte tiene un sabor característico. Para mí el arroz Jesús sin queso Sí, paraguay, no, el también. arroz Jesús, por ejemplo, que es Sí. uno de mis platos favoritos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya estaremos hablando un instante sobre esto, porque también más adelante nos estarán revelando aquí en Tribuna el arpa de papel, Gloria. Arpa de papel. ¿Cómo consiste? ¿En qué consiste? Bueno, nos van a estar contando, Realmente ¿no? escuché hablar, hablé con el director, porque él es un director, es un profesor, instrumentista. Ever Saracho es también funcionario de la Orquesta Sinfónica y hablaba de un método que es el arpa de papel. Nos estará contando de qué se trata y, por supuesto, si tenemos la suerte, seguramente también vamos a tener el privilegio de escucharle a unos niños tocando el arpa de papel. Qué bueno. Y sobre todo, finalmente, es como reciclar y la habilidad que tienen, ¿no? Vamos a enterarnos cómo lo hacen también. Y para cierre de tribuna vamos a Itapúa, vamos a estar recorriendo Itapúa con la ruta de rally. Nos estará visitando un productor televisivo, Marcelo Rolón, quien está realizando unos programas, unas cápsulas para la Senatur que se llama La Ruta de Rally. Así es que vamos a conocer seguramente algunos parajes, ciudades de Itapúa que se prepara para el rally, o sea, justamente por eso, la ruta de rally, ¿verdad? Y sobre todo ya es aquí a poco tiempo y realmente todo lo que va a dejar el rally para la comunidad y no solamente para el departamento de Itapúa como tal, sino para los otros departamentos que están alrededor. 55 días para el rally, 55 días para el rally, 40 para los Juegos Panamericanos Junior, así es que agosto a puros juegos. Sí, no, realmente muchísima actividad, o sea, el que se aburre es porque quiere, ¿no? Bueno, y esta historia que nos trae Rafael Hellman, lo conocí a través de a través de leyendo, viendo los posteos que me encantó. Realmente contagiante, y cuando miro los posteos cuando dice que están buscando alimento para las vacas o que ya amaneció en el Chaco, me dan ganas de estar ahí, Gloria. O sea, nos cuenta el día a día. Para los que alguna vez vivimos en el campo, vemos eso y nos lleva, obviamente en mi caso, a mi niñez, a mi infancia. Y también leía el tema de este emprendimiento que se llama La Catalina, que empezó en la pandemia. Rafael, gracias por venir desde Villa Ayes a visitarnos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y un placer acá estar con ustedes y compartir un poco nuestra experiencia. Bueno, contanos, esto empezó en un proyecto, nos decía así rápidamente, se fueron al Chaco, tiraron todo y se fueron al Chaco. Básicamente es Sí, eso, básicamente. O sea, buscábamos un poco de aire puro y encontramos que también que desde el punto de vista económico había oportunidades ahí que aprovechar y nos lanzamos en contra de muchos incluso. Me imagino ahí, la ¿verdad? suegra, el suegro. Sí. ¿Por qué le llevas a mi hija tan lejos? ¿Por qué le llevas a mi hijo allá? Sí, ¿verdad? exactamente. Sí. Pero bueno, con el tiempo se fueron acostumbrando y hoy ya estamos seguros que tomamos la decisión correcta. Y después viene y surge lo que es producir lácteos y queso, o sea, los derivados. ¿verdad? Sí. A ver, el puntapié inicial se dio en la época de pandemia, cuando el tránsito estaba limitado y había escasez de muchos productos de la canasta básica familiar. Entonces, nos percatamos de alguna manera que, entre otras cosas, la producción de lácteos en la zona del Bajo Chaco era escasa. Sí. ¿Verdad? Entonces dijimos, acá hay una oportunidad de negocio, además de que venía ya incentivado por un tema familiar del lado de mi esposa, que le tenía a la abuela Catalina, que ella tenía sus vaquitas. Ajá. Entonces era un poco tratar de reconstruir ese sueño y darle continuidad. Pero la abuela no estaba en el Chaco. La abuela no.
Ok. Estuvo, pero hoy ya nos mira desde el cielo. ¿Y cómo fue, digamos, ante esa necesidad que no habían los productos básicos? Bueno, ya trajiste las vacas. ¿Cómo fue el proceso finalmente? Porque creo que tiene toda una historia el tema de la producción. Sí, bueno, para empezar nosotros desconocíamos todo lo que era el rubro de la elaboración de lácteos. Es un proceso que fuimos aprendiendo en la medida que nos equivocábamos. Por momentos fue muy frustrante porque no encontrábamos, digamos, ese camino correcto para seguir, pero persistiendo y no decayendo, fuimos encontrando finalmente las fórmulas, por ejemplo, para el queso Paraguay, y hoy realmente creo yo que tenemos uno de los mejores quesos porque nos aferramos. ¿Ese es un queso Paraguay? Sí, ese es un queso Paraguay original, Humahuare, hecho con leche cruda y madurada. Bueno, justamente ahí queríamos ver contigo, ¿cuál es la receta original o qué es lo que tiene el queso tradicional paraguayo? Dios mío, a esta hora. Basta. Sí. Bueno, es importante considerar que el queso Paraguay se hace a partir de la leche cruda. Normalmente, según los procedimientos, se pide una pasteurización previa, ¿verdad? Pero lo que nosotros hacemos es elaborar el queso a partir de la leche cruda. Y los cuidados, igual de todas maneras los hacemos con los animales, están sanitados, no están enfermos, y eso nos permite también obtener una buena calidad y por sobre todo que tenga un sabor único. Es importante lo que estás diciendo. Algo es, digamos, los que industrializan obviamente tienen que pasteurizar, supongo que son otras exigencias, o Sí. en el tema del mercado que tienen que producir mucho. Pero en el caso tuyo, vos los tenés controladas las vacas, o sea, no hay, digamos, hay bastante controlado el proceso, Sí. la sanitación, Sí. la calidad de la leche también. Exacto, sí. O sea, por suerte hay maneras de garantizar igual la calidad y por sobre todo asegurarnos que el producto sea bueno para el cuerpo, no rechace el cuerpo, ¿verdad? Porque lo que pasa a veces, como estábamos hablando, es que si yo hago queso a partir de la leche de una vaca que está enferma, eso nos va a afectar muy mal en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay procedimientos para garantizar igual la calidad utilizando la leche cruda. En otros mercados está habilitado la venta de leche cruda en un supermercado, por ejemplo. Pero en este caso, obviamente, con el tiempo, con el proceso, digamos, se cocina igual, ¿verdad? O Se cocina igual, sí. Supongo, no tengo el término, pero supongo que con la fermentación o lo que sea también se va cocinando, ¿verdad? Sí, no. Nosotros cocinamos, o sea, elevamos la temperatura de la leche a unos 70 grados, que es el punto de pasteurización. La pasteurización tiene otro proceso un poco más tecnificado y mecanizado. Lo que nosotros hacemos lo hacemos con leña, ¿verdad? Entonces, Es absolutamente artesanal. 100% artesanal. Lo cocinamos con leña de madera de espinillo y dejamos abierto la tapa para que el humo entre dentro de la olla y tenga un aroma más fuerte también. Por ejemplo, todo eso, porque estás contando proceso en el cual Sí. incluye sabor, olor. Sí. Porque al final a veces yo creo que mucho también estaremos perdiendo el sabor al queso Paraguay porque hacemos los que son más industrializados, Sí. digamos. En el caso tuyo es volver al inicio más o menos, ¿no? Sí, esa es la esencia de nuestro proyecto. Hacer productos que sean artesanales, ¿verdad? O sea, nosotros como un pequeño emprendimiento, desde el punto de vista comercial también, creo que podría llegar a ser un error tratar de competir con grandes. Entonces nosotros tenemos que agregar o tener un valor agregado o un factor que nos diferencie al resto para que nuestro producto también genere un nicho de mercado y podamos conseguir nuestros clientes. Sí. ¿Y tienen siempre producción o hay veces que no tienen producción? O sea, ¿cuál es la producción hoy de ustedes? No sé, mensual, anual, ¿cómo controlan Sí. eso? Tenemos producción durante todo el año, pero siempre las cantidades varían de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, en la época de sequía, en el Chaco se sufre bastante, los animales sufren bastante, entonces el porcentaje o el litraje que entregan los animales también baja, ¿verdad? Entonces va variando entre otoño, verano y demás, ¿verdad? Pero en promedio nosotros estamos alrededor de los 150 kilos mensuales, como tope, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, ¿cómo lo hacen para la distribución también? Y, eso es otro tema. Nosotros producimos la leche, producimos el queso y nos encargamos de vender y entregar. O sea, 100% del proceso nos encargamos nosotros. Entonces, La trazabilidad asegurada. toda. Desde yo me voy a tu casa y yo mismo
soy el cordeño, yo mismo soy el que hago el queso, yo Entregado mismo por el su que propio sí, dueño. sí. Sería. Ordeñado y entregado por su propio dueño. Y sin olvidar a mi esposa también, que está ahí bastante. La verdad que entre los dos estamos trabajando y nos estamos apoyando siempre para seguir con el proyecto. ¿Lo hacen a través de redes sociales o ya tienen, digamos, un número en el cual la gente se ubica? Redes sociales, 100%. Sí. El 100% de la venta nosotros lo generamos por redes sociales y 100% por X. Bueno, el 100% porque Rafa está aquí por X, ¿verdad? Porque justamente leímos tu historia. Y además del queso Paraguay también producen queso azul. O sea, ahí ya vamos a Francia, ahí ya vamos a otro lado. Sí, sí. Realmente el queso azul es también pues, un poco el romanticismo que nace dentro de nosotros por tratar de producir otros quesos que tengan historia y que representen algo. El queso paraguayo para el paraguayo representa algo muy importante, ¿verdad? Como hablamos hace rato del boriborí, es un menú imprescindible en la mesa del paraguayo, ¿verdad? Pero cuando vamos al siguiente nivel de la cultura quesera, lo primero que te encontrás ya normalmente es con el queso azul. Entonces, lo que queremos hacer es brindarle ese siguiente nivel a nuestros queseros, como le decimos nosotros, para que puedan probar también ese queso azul, que a veces en un supermercado puede tener un costo un poco elevado y limita el acceso a una persona de a pie, por así decirlo. Y por ejemplo, volviendo al queso Paraguay, porque estábamos hablando que se industrializa mucho. Sí. ¿Cuál es el verdadero, si se puede explicar, ¿verdad? El sabor, el olor del queso para decir esto es? Porque uno se va, me vas a decir, no te va a los mercados, eso tratando de encontrar justamente el verdadero, el mero mero del queso. Pero ¿cómo realmente tiene que ser? ¿Cuáles son las características? Bueno, realmente el queso tiene que tener es un queso duro, no es un queso blando, ¿verdad? Tenés el queso crema o los que son untables. A veces encontramos queso paraguay que están más cercanos a un queso crema que a un queso duro, ¿verdad? Sí, justamente las marcas tradicionales paraguayas las hacen de esa forma, ¿verdad? Más bien es un queso crema. Claro. Sí, queso crema realmente. Claro, pero ahí hay un factor, la maduración. Probablemente estos quesos no pasan por una etapa de maduración. Nosotros, por ejemplo, elaboramos el queso, dejamos reposar a temperatura ambiente para que el suero salga completamente y luego le damos una maduración de 10 a 12 días. O sea, el queso usted amarillo. Amarillísimo. Ahí está, porque ese es el queso tradicional con la grasa por la nata también. Y ahora vemos nosotros todo blanco. Sí, vemos todo exactamente. blanco. Sí. Pero para los que, de nuevo, para los que tenemos el privilegio de haber vivido en el campo, sí, o sea, uno para que se mantenga, pues no tenés heladera, generalmente en un cobertizo colgado están los quesos, ¿verdad? Y uno va bajando de allí. Sí, normalmente el queso siempre tiene que mantenerse en un lugar con cierta humedad y buena temperatura. Ese es el ambiente ideal para que el queso madure. Y el queso paraguay, en la medida que madura, como que genera una capa alrededor y concentra su sabor adentro. Y al cortar, ahí vos obtenés el aroma y el sabor. Es como hacer un asado. Sellás por fuera y cuando cortás al final, ahí tenés el sabor. Y en el caldo, por ejemplo, tirás esa cáscara y esa cáscara le da sabor también, ¿verdad? Sí, Yo no desperdicio nada. Así Las mejores chipas tradicionales, las chipas, se hacen con el queso madurado. ¿Se puede decir de que, por ejemplo, cuando el queso Paraguay es más contundente el sabor? Sí, ¿Se siente siempre más? tiene un toquecito en el fondo de amargor. Sí. Sí. Leí también en algún posteo, Rafa, que consideran que la receta original debería ser un patrimonio inmaterial, ¿verdad? Nosotros creemos que desde el punto de vista que el boriborí también tiene su lugar, los ingredientes que forman parte, por ejemplo, del boriborí también deberían de ser considerados de esta manera, o por lo menos que tengan un espacio para que este tipo de productos con la fórmula original se puedan preservar, porque o si no, a través del tiempo se pueden llegar a perder. Todos los países de Europa cuidan su queso como un tesoro nacional. Sí. Y nosotros creo que deberíamos hacerlo también así. Por ejemplo, cuando se hace el queso, ¿cuál es el proceso así natural que ustedes hacen? Ok, primero, nosotros utilizamos leña de espinilla. Y para encender, nosotros no es que tiramos un papel o queroseno ni nada, sino usamos hojas de carandal. Eso prendemos y ponemos debajo. Ahí luego ya empieza a humear bastante. Elevamos la temperatura de la leche y luego se echa la cuajada. Y se quita y se deja reposar. Es la fórmula original. ¿Y la cuajada de qué está hecha?
La cuajada es la leche cortada. La cuaja es la leche cortada, que sería más o menos como el famoso ¿Cómo se masa cuaja? madre también, Sí. ¿verdad? Algo por el estilo. O sea, En la versión que es como el yogur. El yogur también tiene que tener un yogur que Sí. sería como el tenía un madre. nombre, Sí. como la madre, Sí. ¿verdad? Entonces, también en el queso se le pone la cuajada. La cuajada, sí. Sí. ¿Y de qué está hecha la cuajada? La cuajada es la parte de la vaca, del Sí. animal. Dependiendo de qué parte del mundo esté, la cuajada puede variar entre que sea una cuajada de oveja, cabra, en nuestro caso nosotros usamos de vaca, y son de orígenes microbianos. Es decir, que lo que vos tenés ahí es un ecosistema vivo, el queso. Porque no cortás con un químico, cortás con microbios que están ahí adentro y ellos se encargan de hacer la cuajada. Eso hace también que, por ejemplo, el queso sea, o sea, se estire el famoso, ¿verdad? Porque eso pues, ese es lo visual del Ahí queso. está, claro. Y el ¿verdad? sabor. Sí, sí. Realmente cada proceso es clave. Si alguno de esos procesos no lo hace exactamente, de repente tu queso ya no se estira, ya no sale con esa solidez o ya no genera esa parte amarilla alrededor. Entonces, vos podés, por ejemplo, un factor importante es que no tenés que sacar la leche muy fría y levantar la temperatura. Ahí vas a perder ya esa flexibilidad, el porcentaje de grasa vas perdiendo en la medida que vas calentando. Todo es importante acá. La leche tiene que estar a temperatura ambiente y luego pasar a las ollas, luego calentar, y luego cuajar, dejar reposar a temperatura ambiente otra vez por lo menos 18 horas y luego ir subiendo la temperatura progresivamente, no agarrar ese queso y meter en un freezer directamente. Todo eso influye. Y eso también se puede decir, bueno, como estamos hablando de grasas, son del tipo de grasas saludables, porque no están, digamos, con un montón de químicos que uno a veces no sabe, pero en este caso son saludables. Sí, o sea, nuestro producto es 100% natural. No hay Por eso. ni un solo ingrediente que sea artificial. Desde la cuajada es 100% natural, la leche es ordeñada a mano, por ejemplo, no a máquina, ¿verdad? Es un proceso desde el vamos, es 100% natural. Absolutamente artesanal. Sí. ¿Ustedes piensan seguir con ese método artesanal o en la medida en que vaya aumentando podrían incorporar? O sea, porque supongo que si tenés más vacas o incluso si compras leche, porque puede ser que tengas más demanda y tengas que cumplir, se puede hacer de esa forma, ¿verdad? Sí, nosotros creemos que encontramos un nicho en el mercado y probablemente no nos quedemos en este modelo de negocio. Lo que sí podría significar una expansión es en crear otros tipos de queso, así como lo estamos haciendo con el queso azul. Una empresa nos llamó y nos preguntó qué otro tipo de quesos teníamos pensado hacer. Le mencionamos que teníamos el Camembert, por ejemplo, en camino de elaboración, y ellos nos dijeron, Riquísimo. ustedes nos avisan cuando tienen esos quesos artesanales y hacemos negocio. O el brie, por ejemplo, ¿verdad? O el brie, sí. Brie, que es más rico todavía. Están todos en esa familia, Sí. están todos, Bueno. son vecinos allá en Europa, ¿verdad? Sí, Vos sí, cruzás sí. Francia, tenés el azul, el brie, el Gruyère, Sí. ¿verdad? El Camembert. Pero el Paraguay con ustedes Sí. está despegando y apunta también a un mercado nicho, ¿verdad? Sí, hombre, nosotros creemos que hay un nicho ahí, porque siempre cuando se tiene un volumen muy alto de producción de leche, ya directamente se industrializa. Y nosotros queremos quedarnos en la parte artesanal. Realmente es fabuloso hablar de esto, hablar de una tradición, hablar del rescate de una tradición, ¿verdad? Porque realmente ahora que vos decís, se me había ido, porque estoy acostumbrado a comprar en un supermercado y obviamente compramos generalmente son paquetitos de... Sí, así mismo, envasados. envasaditos, ¿verdad? De 250 para cada arroz que surto, uno va guardando. Y hace mucho no veía el queso amarillo, así es Sí. que cuando sale la próxima tanda nos anotamos que queremos hacer Claro el que sí, pedido, sí, ¿verdad? sí, no, yo anotadísima. Y sobre todo para guardar ese sabor, porque Sí. inclusive yo creo que es una responsabilidad de todos, hasta con nuestros hijos, porque nosotros le estamos dando ese producto que no está mal, no estamos diciendo que esté mal, pero para que vean también el tradicional, lo Claro. que nuestras abuelas, porque estoy segura que nuestros papás saben perfectamente cuál es Sí. el mejor queso. Y seguramente nosotros decimos, ay, qué lindo queso, y ellos Claro. dicen, no es el queso, pero ya no nos discuten. Sí. Pero está bueno volver a esas raíces hasta del sabor. Claro, yo creo que como todo, a ver, nosotros no decimos que el otro queso está mal, sino No, que no, no, simplemente no, no. son fórmulas distintas, ¿verdad? Para mercados diferentes. Sí. Y pasa lo mismo con la cerveza también. Tenés las cervezas en lata y tenés las cervezas artesanales. Ah, absolutamente. Nosotros somos los queseros artesanales y tenés
los queseros que producen así en nivel ya industrializado, ¿verdad? Bueno, la respuesta que recibís de la gente en redes, ¿fue lo que esperaste? No, ¿O fue más? sobrepasa. En la aceptación que nosotros tenemos, y incluso lo que siento yo es que el paraguayo al final encuentra sus raíces Sí. en su comida, por ejemplo. O sea, Sí. el paraguayo es muy fanático con todo lo que es la parte de comidas, ¿verdad? Entonces, al nosotros brindarle algo tradicional del maguaré, es como que se despertó el patriotismo otra vez dentro de ellos. Y nos anotamos. Ahí está, en ex La Catalina PY y también en Instagram, lacatalina.paraguay. Yo me quedo con el ex o Twitter, La Catalina PY, entonces para aquellos que quieran Yo pongo seguir, notificación que ahora porque quieran para enterarme de las comprar promos. y que quieran compartir historias muy lindas, porque eso es lo que hace el equipo de La Catalina, según lo que estamos viendo siempre, motivadoras e inspiradoras, ¿verdad? Y sobre todo esto, César, reconocer que hay gente que está trabajando en esto, por más que sea un negocio, pero es de identificarnos, porque finalmente si no existiese él, esas historias y ese conservar los sabores no estaríamos teniendo. Así que siempre es importante que nos vuelvan a recordar de cómo es, porque a veces tampoco, cuando uno se va para los mercados, todos caímos en eso. Te dice, esto sí, viene la campaña, es lo mejor que hay, había sido lleno de soja, pero en fin. Pero es así, ¿no? Esa es una realidad. Bueno, gracias Rafa por visitarnos, Rafael Hellman. Esperemos seguir teniéndote aquí y por supuesto empieza esta carrera también por la declaración del el auténtico queso Paraguay como un patrimonio de la Bueno, humanidad. los dos por lo menos vamos a ser grandes Dos votos ya tienen. representantes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y las veces que ustedes quieran nosotros vamos a estar acá y si nos dan la posibilidad incluso vamos a traer los Claro quesos que acá sí. para degustar. Sí. Y bueno, siempre abiertos a aportar un poco y como paraguayo también creo que es importante dejar una huella, digámosle, que nos ayude a preservar nuestra cultura. Perfecto. Absolutamente. Hablamos así con Rafael Hellman, ya escucharon ustedes la Catalina. Nos visitan desde Villa Ayes con esta receta tradicional del queso Paraguay que compartimos aquí en Tribuna. Brevísima pausa, en instante estamos con más.